Bueno, a continuación vamos a estudiar lo que corresponde ya al gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro y luego el gobierno de Óscar Benavides. Lo importante de estos gobiernos militares que estaban al servicio de la oligarquía civilista, al servicio de los intereses de estos sectores, repito, oligárquicos, agroexportadores. Y si ustedes se dan cuenta de algo muy importante de hablar de estos tipos de gobierno, teníamos que nosotros insertar el contexto histórico comparado, es decir, aplicando la historia del Perú, de estos gobiernos militares, con lo que pasaba en el mundo. Recordemos que en el mundo triunfó la Revolución Rusa, ¿no?, que dio se llamar la Unión Soviética y cuya tendencia es el socialismo. Aparte hay otra ideología que es la liberal, democrática, capitalista, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, pero había otra tercera opción ideológica. ¿Cuál era? Una ideología política de carácter de derecha radical, de derecha extremista. ¿Cuáles eran estas ideas radicales, extremistas, ultra supernacionalista? ¿Cuál era? Que el Estado simplemente interviene en todo el Estado, como un Estado policíaco, es decir, reprimir, destruir cualquier intento de pensamientos de libertad. O sea, es un Estado prácticamente, un Estado policíaco, un Estado controlista de la sociedad. ¿Quién era justamente, hablamos de esta ideología? En Italia es el fascismo, con Mussolini, y en Alemania de esa época es el partido nazi, es decir, de Adolfo Hitler. Entonces hablamos de estas ideologías fascistas, nazistas, por lo tanto que esas ideologías van a influir en los gobiernos militares. ¿Gobierno de qué? Un gobierno perseguidor, intolerante a las ideas de oposición. Y si lo aplicamos al Perú, la pregunta es, ¿cuál sería ese partido de oposición? Es el APRA, obviamente es el APRA. Si hablamos de estos gobiernos, por lo tanto, vamos a hablar en el primer caso del gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro. Ya hemos dicho que su partido político que él representa es el partido Unión Revolucionaria. Este partido político es apoyado por sectores más conservadores, los sectores agroexportadores, civilistas, que por el cual intentaron a cualquier precio destruir la amenaza, lo que en ese momento era el APRA. Sin embargo, cuando llega Sánchez Cerro, va a llegar una misión económica, que es la misión económica Kemmerer. El economista Edwin Kemmerer llega al Perú para corregir los defectos de la crisis del capitalismo mundial de 1929. Y el economista Edwin Kemmerer era seguidor de la escuela económica de la política del estado de bienestar. Es decir, sabemos nosotros de Kemmerer era prácticamente un seguidor de las ideas o discípulo de las ideas económicas de John Maynard Keynes, ¿no? El estado del bienestar, el estado que promueve la reactivación económica, la reactivación económica, políticas sociales, que eso se llama la política del bienestar, ¿no?, del bienestar de la sociedad. Por eso que viene Edwin Kemmerer y por lo tanto él va a establecer justamente las ideas que da John Maynard Keynes. Sin embargo, uno de los planteamientos de Kemmerer, del economista Edwin Kemmerer, es la reestructuración y reorganización del Banco Central de Reserva del Perú. Y ustedes saben que esta institución es la que se encarga de emitir billetes y monedas y la circulación de la moneda nacional en todo el territorio peruano. Y el Banco Central de Reserva del Perú tiene otra función. ¿Cuál es? Es equilibrar y detener la inflación. ¿Qué cosa es la inflación? La subida general de los precios. Es por ello que el BCRP, el Banco Central de Reserva del Perú, se encarga de eso, ¿no? Otro punto, ¿cuál es? Sabemos nosotros que cuando ganó Sánchez Cerro las elecciones presidenciales de 1931, el APRA es el partido opositor a su gobierno. Por lo tanto,
Si el APRA era opositor al gobierno de Sánchez Cerro, y el APRA tenía escaños congresista en ese momento, el APRA es legal en ese momento. Sin embargo, para muchos apristas ese triunfo era un fraude. El APRA era el justo ganador para un sector fanático del aprismo. Por eso que en el cuartel Donovan, en la ciudad de Trujillo, el líder aprista Manuel Búfalo, alias Búfalo Barreto, va a encabezar esa insurrección en Trujillo. Este evento se llamó el Año de la Barbarie. El Año de la Barbarie es la rebelión, es la revuelta aprista. Los apristas dicen revolución, pero lo que sabemos nosotros de esta gran rebelión, de esta revuelta aprista, era justamente el rechazo a la dictadura de Sánchez Cerro, a los recortes de las libertades. Por lo tanto, esta revuelta aprista de Sánchez Cerro en Trujillo hizo que se declarara estado de emergencia y enviar en este caso a las Fuerzas Armadas para poder aplastar esta rebelión aprista. Y justamente en toda una noche dicen que fueron fusilados cerca de unos 4.000 apristas. Por eso que se llama el Año de la Barbarie. ¿Y cuál fue la reacción que tomó el presidente Sánchez Cerro? Promulgó una ley, la ley de emergencia. ¿Qué quiere decir la ley de emergencia? Simplemente se establecía que el APRA es un partido opositor y por lo tanto es un partido político ilegal. Un partido político ilegal, la ley de emergencia, no se olviden. Que la emergencia, declarar el APRA partido fuera de ley, partido perseguido, partido peligroso. Por lo tanto, repito, se declara fuera de ley al partido aprista peruano. Esa es la ley de emergencia. Otro punto del gobierno de Sánchez Cerro, ¿cuál es? Es justamente Sánchez Cerro promulgó la Constitución Política del Perú de 1933. Uno de los puntos que podemos recoger de esta Constitución Política de 1933 es justamente que se establece las elecciones municipales, ¿no?, con la participación de la mujer. La mujer puede participar en las elecciones municipales, pero obviamente sabiendo en la ley electoral que dejó Pirola en 1897, esta ley prácticamente solamente establecían aquellas personas que sabían leer y escribir. O sea, mujeres que sepan leer y escribir podían votar. Pero se da un paso, ¿no?, en la participación de la mujer en la política. Es, por lo tanto, la participación, derecho al voto de las mujeres, solo en las municipales. O sea, en las presidenciales, eso vendrá más adelante. Sin embargo, un tema muy espinoso que tuvo que afrontar el gobierno de Sánchez Cerro, ¿cuál era? El conflicto con Colombia. ¿Por qué estalló el conflicto con Colombia? Recuerden ustedes, en las clases pasadas estudiamos nosotros el onceño de Leguía en materia internacional, que fue una política entreguista, y Leguía entregó pedazos de selva entre el río Caquetá y el Putumayo, y Conyapa el trapecio amazónico, donde Colombia tiene salida al río Amazonas. Ahí justamente en ese punto extremo hubo un pueblo que fue peruano, se llamó el pueblo de Leticia. Y los leticianos recién se enteraron que formaron parte de las autoridades colombianas y no peruanas. Por eso que el fervor de estos pobladores peruanos del extremo de la frontera es más fuerte que uno de Lima, uno de Cañete, uno de Chincha. O sea, los que están en frontera sí tienen más ese sentimiento peruano que de la capital o las provincias más cercanas. Y es por ello que la población de Leticia expulsó a todas las autoridades y policía colombiana del territorio e hizo la bandera nacional, que provocó el conflicto con Colombia en 1933. Y Sánchez Cerro ordenó la movilización de las tropas para ir a la selva noreste del Perú a combatir con los colombianos. Desgraciadamente no se llevó, debido a que el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro, desgraciadamente Sánchez Cerro, revisando tropas, ovacionó en ese momento por mucha parte de la población, y en toda la multitud
Sánchez Cerro va a saludar a toda la población. Y dentro de eso se dice, se afirma, se supone que un vendedor ambulante de caramelos y cigarrillos tenía guardado en su bolsa la pistola. Y cuando Sánchez Cerro estaba siendo saludado por todo el pueblo en ese momento, sacó a este señor supuestamente la pistola y le mató a 6 disparos a quemarropa. Y el presidente cae, produjo el caos en ese momento, la confusión, y supuestamente este hombre llamado Pedro Abelardo Mendoza Leiva lo había matado. ¿Y qué dicen de él? Que fue aprista, él es aprista. La pregunta es, o sea que este militante aprista mató al presidente Sánchez Cerro. Yo preguntando, chiquillo, más jovencito, preguntaba yo a personas de aquella época, eran octogenarias, preguntando que eran octogenarias, y la pregunta era, ¿no?, ¿quién realmente mandó matar al presidente Sánchez Cerro, ¿no? ¿Quién ordenó? Entonces, quien ordenó, por lo tanto, dice que fue el general y mariscal Óscar Benavides. Dice que él lo mandó a matar. Bueno, hasta el día de hoy no sabemos realmente quién mandó a matar a Sánchez Cerro. Uno dice los apristas, otro dice Benavides. Se han hecho intentos de trabajo para dar el paradero, quién fue el verdadero grupo o sujeto que mandó a matar a Sánchez Cerro. Es un misterio hasta el día de hoy. Pero viendo de circunstancias, el presidente Sánchez Cerro se va al hospital Loaiza, en la avenida Fonsugarte, cerca al hipódromo Santa Beatriz, que ahora se llama el Campo de Marte, ¿no? Y se va al hospital Loaiza, donde muere Sánchez Cerro, y el Congreso, ante esta situación, va a llamar al mariscal Óscar Benavides para asumir la presidencia de manera temporal, o sea, hasta que acabe el gobierno de Sánchez Cerro, 1933 a 1936, ¿no? Que el año 36 acabaría el gobierno de Sánchez Cerro. Si hablamos nosotros de este gobierno de Benavides, su lema ¿cuál es? Orden, paz y trabajo. Orden, paz y trabajo. Orden, poner fuerza de autoridad. El principio de autoridad. Paz, que haya concordia y trabajo. Pero esto tiene un lenguaje muy escondido. ¿Por qué? Lo vamos a hacer en un momento y vamos a descubrir. Puso fin al conflicto con Colombia en Washington DC, en capital de Estados Unidos, Washington. Ahí se va a firmar un tratado de cooperación ilímite donde el Perú renunciará a reclamar Leticia, o sea, la reincorporación de Leticia al Perú. Bueno, ganó Colombia. Sin embargo, se convocó elecciones en 1936 y ganó un candidato, un abogado llamado Luis Antonio Eguiguren. Pero el triunfo de Luis Antonio Eguiguren dice que los votos fueron favorecidos por el APRA. Ante esas circunstancias, el Congreso prácticamente anuló estas elecciones del año 1976 y le va a prorrogar 3 años más de mandato a Óscar Benavides. ¿Cuáles son las obras de Benavides? Promulgó el Código Civil de 1936. Este Código Civil que se aceptó el matrimonio civil. Se estableció el matrimonio civil, jóvenes. Ahora, obras públicas, reconstruyó el Palacio de Gobierno, construyó el actual edificio del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, y mandó construir la carretera Panamericana. Por si acaso, la Panamericana fue un proyecto de Óscar Benavides. Sin embargo, para poder frenar orden, paz y trabajo, para frenar al APRA, no solamente dio trabajo a la gente, sino que promulgó una ley, el Seguro Social Obrero. Con esa ley frenarían prácticamente a los apristas. Y ya no tenían que reclamar al Estado frente, en este caso, los obreros, y el APRA podía inmiscuirse, o sea, ingresar con los obreros. Ya no, porque el gobierno de Benavides le está dando el Seguro Social Obrero. Pero su gobierno, ¿cómo termina? Termina mal.
en una crisis económica por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, jóvenes. Y hasta aquí nos vamos a quedar en nuestra explicación del día de hoy y sabemos nuestras recomendaciones que debemos ir. Listo, gracias, hasta luego.